y hablar un poquito más sobre la alimentación y la nutrición en estos casos de, digamos, de neuropsicología, ¿no? Como es el autismo. Entonces, sí, una de las dietas recomendadas para el TEA es una dieta libre de gluten y libre de caseína. Ahora, ¿dónde encontramos el gluten y qué es el gluten, qué es la caseína? Son dos proteínas. El gluten es la proteína que se encuentra principalmente en los cereales como el trigo, el centeno, la cebada, y la caseína es la proteína que la encontramos en los productos derivados de la leche, el queso, el yogur, las mantecas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede y cuál es la relación que tiene esto con mejorar las sintomatologías que podemos presentar y evidenciar en los casos con autismo? Pues de manera médica se ha visto en estudios que las personas con TEA no producen las enzimas que degradan estas dos proteínas, que es el gluten y la caseína. No las pueden degradar de manera completa en el organismo. Entonces, eh, se ingresan, terminan como dos péptidos bioactivos, que en este caso serían la gluteomorfina y la caseomorfina, que a su vez pueden em, correr tras la membrana intestinal y pasar al torrente sanguíneo. De ahí viene la inflamación y toda la consecuencia que traería en el desorden hormonal y neurotransmisor del paciente. Entonces, de que alguien nos diga que no tiene nada que ver el dejar digamos, el seguir una dieta sin gluten y sin caseína, pues no es así. Tiene total incidencia en estos casos. Por otra parte, es importante tomar en cuenta que no solamente se trata de, ok, decir, no voy a darle gluten, no voy a darle productos lácteos, no voy a darle trigo, porque también hay que considerar algunos otros factores que pueden estar incidiendo en la conducta del paciente. Entonces, hay casos que dicen, no, yo ya probé esta dieta y no me hizo nada. Pero entonces, ¿qué otros factores pueden estar ahí influyendo? Quizás no se ha retirado la calidad de los alimentos, no se ha retirado productos de ultraprocesados, industrializados, que pueden tener altas cantidades de aditivos, de toxinas, y que eso también produce inflamación en el sistema nervioso central del paciente. Y también considerar que no es la totalidad de la mejoría de la sintomatología de un paciente, no depende únicamente de la dieta, sino también de otros factores sociales, emocionales, psicológicos, en fin, que pueden estar afectando. Bien, bien. Ahora, pero ¿tú dirías que sería necesario a todos los niños retirar el trigo y la caseína, todos los derivados lácteos? Para, para mi observación podría ser em, no solamente necesario, sino obligatorio prácticamente, por así decirlo. Hay quienes dicen, no, pues no me dio resultados, quizás fue también el tiempo en el que duraron de la dieta, que dependiendo del organismo de cada persona, en algunos puede hacer efecto al mes, otras personas requerirán para ver resultados con su dieta unos 2 meses, 3 meses. Es decir, el tiempo de reacción y resultados en cada organismo puede variar. También hay que considerar, como ya lo dije, la calidad de los otros alimentos y el ambiente en el cual se está desarrollando la persona. Este, hay que considerar también que a través de los exámenes bioquímicos que se lo hacen también a los médicos, ver si realmente tiene una intolerancia del gluten y la caseína, ya que se ha visto casos de autismo y también por grados de autismo, que puede ser que sí tengan
mayor producción de estas enzimas que ayudan a degradar tanto el gluten como la caseína, pero sin embargo van a existir otros tipos de alimentos que van a afectar la conducta del paciente. Ya. Bueno, yo te digo que particularmente yo utilicé esa dieta con mi hijo, le retiré todo lo que era trigo y derivados del trigo, ya esa dieta tiene tiempo que la gente la utiliza y sí, hubo una mejoría en el sentido de un poco de la irritabilidad. Obviamente, todo también, todos los derivados de todo lo que tenga glucosa en excesivo, el niño se vuelve como que fuera una pelotica y no necesariamente tiene que ser dentro del espectro, ¿no? Cualquier niño que tú le des muchas azúcares, el niño tú lo vuelves hiperactivo. Y la caseína, estamos de acuerdo, de que si hay una intolerancia o a la proteína de la leche de la vaca o una intolerancia a la lactosa, obviamente que el niño le va a costar procesar, porque todo esto viene a raíz del problema que tienen un intestino permeable. El intestino permeable significa nada más que los enterocitos, que son las células que forman el intestino, están un poco separados. Y como decía la licenciada, ¿qué pasa? Todo lo que el niño come se absorbe, pero también así como se absorbe, se elimina de una manera que por eso ellos pueden tener pérdida de nutrientes, pérdida de vitamina, pérdida de minerales. Y es por ello que incluso en países como los Estados Unidos tienen ya complejos vitamínicos con dosis muy alta de vitaminas, precisamente por esta pérdida de vitaminas, por este problema que tiene a nivel intestinal. Entonces, en cualquiera de los casos, estamos de acuerdo de que hay, lo que dice la licenciada es muy, muy cierto, ¿no? El problema intestinal está, el intestino permeable está. Si tenemos una intolerancia o a la proteína o a la lactasa o a la lactosa por la deficiencia de la lactasa, obviamente que esto le va a caer mal. O si hay una intolerancia al trigo, ciertamente el niño puede presentar alteraciones alérgicas. ¿Y qué pasa? Esto explica por qué ellos constantemente, cuando no digieren bien esto, se llena el estómago de muchos gases y en muchas de las cosas explicaría el por qué ellos constantemente cuando tienen estos berrinches y ellos están pequeños y más si son un autismo no hablante, ellos se tiran, hacen berrinche y es porque le duele la pancita. Entonces, cuando están más pequeños es más difícil de manejar esta situación. De hecho, también se describe que ellos pueden pueden ser celíacos. Por eso se recomienda hacer los estudios para descartar lo que es la celiaquía. Y antes pues hacíamos estudios gastroenterológicos, estudios de endoscopia, porque ellos tienen unos niveles altos de eosinofilia. Es por ello que estos también alimentos, todos los derivados, tanto del trigo como la caseína, por ser tan alergénicos, pueden aumentar los niveles de alergia en los niños. Y ciertamente, como decía Betsabe, al degradarse, ellos producen la casiomorfina o la, la Biomorfina. casio, y la derivada del trigo. ¿Qué sucede? Que hace efecto similar, como que estuvieran drogados, como que estuvieran como dopados precisamente por el efecto, bueno, como una morfina. Ujú. Entonces, pero realmente los padres a veces, ¿sabes? Ellos esperan como que solamente con dieta se le quite todo. Y a fuerza de pura dieta ya se le quitó el autismo, olvidándose ellos de que la condición de autismo la traen desde que nace y va a perdurar durante toda la vida. ¿Mejora la conducta? Sí, la mejora. La alimentación que tú estabas haciendo referencia sobre la alimentación
con comida muy procesada, con muchos químicos, por supuesto, también es dañina. Pero ahora que viendo todo esto, eh, ellos además de esto tienen su selectividad alimentaria. ¿Qué le recomendarías tú a los papitos cuando siempre, más allá de que le quiten el trigo, más allá que le quiten la caseína, cómo abordarlo, cómo darle a ellos, cómo hacer para que ellos coman? Porque es que esa pregunta siempre me la hacen, más allá que yo soy pediatra, pero bueno, me lo hacen mis pacientes. Doctora, ¿cómo hago que coman? Yo le preparo y le hago todo, pero no quieren comer. Bueno, en diferentes casos que han dado resultado, puedo decir así, em, se dice que para mejorar y evitar esta parte de la selectividad en la mesa, es importante, primero, respetar las preferencias de alimentos de la persona con autismo. Entonces, siempre tienen sus preferencias. Ya quizás el cuidador, la cuidadora sabe que no le gusta que ciertos alimentos le vengan mezclados en el plato o que en un orden diferente o ciertas texturas, olores, colores y tiene sus preferencias. Entonces, se puede manejar aquí la técnica del plato vacío, tal como se maneja también en los bebés en sus primeros inicios con la comida complementaria. El plato vacío, porque también con ellos es importante manejar unas porciones más pequeñas y que puedan seleccionar de la mesa las diferentes variedades de productos que tengan al escoger, ¿no? Entonces, saben si lo mezclan, si se lo comen por separado y van probando. E inclusive eso hace mejorar la confianza en los alimentos y querer probar a algunos otros que quizás antes no hayan probado. Eso por una parte. Por otra, también es importante permitir que puedan participar en la preparación de los alimentos. Es Bien, decir, por ejemplo, vamos a hacer una ensalada, vamos a preparar un sándwich, vamos a colocar los platos en la mesa y, bueno, ser partícipes de este tiempo de comida, de este tiempo de alimentos que también tiene que brindarles un espacio de tranquilidad. Por lo general les gusta mucho la bulla, o el estar con mucha gente, ¿no? En lugares aglomerados y que este espacio sea agradable para ellos. Otra de las cosas que se podría utilizar también es, por ejemplo, digo, ok, digamos, mi hijo está acostumbrado a tomar leche casi todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, y ahora, ¿cómo hago para quitarle? Me va a hacer el berrinche y no va a querer. Por ejemplo, si yo le quiero cambiar la leche de vaca por una leche de almendras, ¿ok? Entonces, ¿cuál podría ser una técnica? Pues irle mezclando poquito a poquito en su misma tacita de leche de vaca. Entonces coloco un 25% de leche de almendras, 75% de vaca y cada toma voy cambiando un poco más de almendra, de leche de almendra, un poco menos de leche de vaca, hasta que se completa y todo el vaso resulta ser de leche de almendras. Entonces es más práctico y un poquito más difícil de que puedan llegar a darse cuenta con el pasar del tiempo. Eso con algunos alimentos que queremos que dejen de consumirlos y cambiarlos por otros mejores, ¿no? De igual manera, es importante no tener en casa la tentación de un cajoncito, una alacena donde yo coloco ahí las golosinas porque sé que va a alcanzar, ¿sí? Y sé que si están en la casa son para consumirlas. Entonces, es preferible no tener este tipo de alimentos en casa para evitar estas tentaciones, ya que sabemos que son los que finalmente vienen a inflamar el cuerpo de la persona con este síndrome, ¿no? Entonces, esas podrían ser algunas de las consejitos. bien. Ahora, María, una pregunta. ¿Qué piensas tú ahora que este mes que vamos entrando, es el mes del chocolate? ¿Ves? Y me gustaría que hicieras un comentario sobre el chocolate, porque una de las cosas que a ellos mucho les gusta es el chocolate.
¿Tú piensas que el chocolate es bueno dárselo? Bueno, pienso que se podría dar un chocolate 70% cacao tipo orgánico que no contenga azúcar y que no tenga otras mezclas, es decir, que sea un chocolate más puro, más sano, que no tenga ya las mezclas del chocolate de barra general que se consume con lácteos, que tiene azúcar, que tiene otras mezclas de otras cosas, porque puede ayudar en bajas dosis, en bajas cantidades, pues a mejorar los estados de ánimo cuando hay episodios de depresión, por ejemplo. Pero hacer del chocolate algo que yo pueda brindar a este tipo de pacientes de manera muy frecuente u ocasional, no lo recomendaría, por más que sea orgánico también. O sea, que sí, el chocolate puede contribuir para el ánimo y evitar la depresión. Correcto. Ah, ok. Con respecto a los azúcares, sobre todo los azúcares que vienen, estos azúcares como, bueno, no quiero decir ninguno nombre, pero son los que son los edulcorantes. ¿Qué opinas de los edulcorantes? Los edulcorantes en general son toxinas que vienen al cuerpo, los edulcorantes artificiales, a lo que me refiero, porque el cuerpo no los recibe como un elemento a ser degradado o absorbido o metabolizado. Esa es una toxina que prácticamente los probióticos lo que hacen es desecharlos del cuerpo y al momento que se desecha, pues dan su vida, los probióticos mueren también juntamente con estas toxinas que salen del cuerpo y ahí es donde viene a producirse una inflamación intestinal conocida como disbiosis intestinal. Por lo tanto, si no hay suficiente microbiota intestinal, significa que la absorción de micronutrientes no va a ser la adecuada, no va a haber suficientes vitaminas y minerales que puedan ser metabolizados y absorbidos en el tracto intestinal y que a su vez esa inflamación intestinal me puede acarrear otras inflamaciones en el cuerpo, sea de tipo hormonal, sea hepática, renal, de algún otro órgano. Ok, y ahora que tocaste el punto de los probióticos, que era el otro punto, ¿qué opinas tú sobre administrarles a ellos probióticos? Es una parte esencial, es una parte muy esencial en estos casos sobre todo y en general para todas las personas, siempre tener en cuenta tanto los prebióticos como los probióticos en la dieta para así mejorar el metabolismo de todos aquellos productos que consumimos, así también como mejorar la absorción, la digestión y también pues permanecer en equilibrio la microbiota intestinal, que es lo que en general mejora y ayuda a desinflamar el cuerpo, porque todo el tiempo nosotros nos encontramos con toxinas que si no vienen a través de la comida, vienen a través del medio ambiente, de la contaminación, de diferentes factores contaminantes, inclusive radioactivos, por la tecnología, etcétera, y que el cuerpo de manera natural los desecha. Y aquí es la parte sumamente importante de que todo ser humano, independientemente si está enfermo o sano, pueda consumir siempre probióticos, porque los probióticos también son desechados a diario. Perfecto. Bueno, en esto estamos de acuerdo con la licenciada. Yo también, entre las recomendaciones que le doy a los pacientes con características diferentes o atípicos, pues básicamente es la administración de probióticos, porque precisamente es lo que vemos, ¿no? Que ellos tienen, como tiene ese problema del intestino permeable, hay una disbiosis, ya per se ellos tienen una disbiosis. Y sabemos que tenemos una microbiota o un micromundo que vive ahí, que ya sabemos, todos los que trabajamos con esta parte, que es nuestro segundo genoma, ¿no? Nuestro segundo cerebro. Y él se encarga no solamente de dar
de secretar una cantidad de vitaminas, sino también que sirven de cofactores para muchas otras funciones en el organismo, sino que aparte de eso mantiene ese intestino de la manera más natural para que funcione sanamente el intestino del nene. Ciertamente sí. Ahora, ¿cuántas comidas deberían dársela a los niños? Ya me hiciste el comentario, pero ¿en qué cantidad y cuántas comidas? Bueno, pues las cantidades van a depender también del apetito, de la edad, de la persona y bueno, hay que considerar que a veces no es que todos carecen de apetito, algunos también pueden excederse en las cantidades que pueden consumir y así traer problemas gastroesofágicos, de reflujo y etcétera, ese tipo de problemas, ¿no? Cuando no se controlan las cantidades de los alimentos que están ingiriendo. Entonces, es recomendable poder hacer siempre los 5 tiempos de comida porque dado en cuenta que en la mayoría de estos casos tiende más a comer menos que a comer más, quizás, entonces así podemos completar todas los gastos calóricos de la persona, así como sus macro y micronutrientes que necesita día a día. También es importante considerar que con qué tipo de alimentos yo puedo suplantar aquellos que quizás tienen gluten, como los del Ok. trigo, o tienen lácteos. Y esta parte, por ejemplo, y me van a decir, bueno, ¿y ahora y qué le doy, no? Si lo que más hay son las tartitas, no sé, los pastelitos estos fritos que saben hacer, todo viene a más, con masa de trigo. Si salimos a comer afuera, casi todo tiene lácteos, casi todo tiene gluten. Entonces, sí, siempre es preferible de que los productos puedan ser hechos en casa y en tal caso llevar los alimentos para compartir en un espacio afuera, si es que es así y en lugares de afuera que quizás no tienen la opción de alimentos gluten free o libres de lactosa o de caseína. Entonces, por ejemplo, en un desayuno, voy a colocarlo así, para un desayuno o una cena que por lo general puede ser un pan. Entonces, ¿con qué reemplazo el pan? Y hay un sinnúmero de cereales que quizás no les tomamos mucho en cuenta, cereales y tubérculos que pueden reemplazar estos productos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el trigo sarraceno. El trigo sarraceno, a pesar de ser trigo, no contiene gluten y puede ser Ah, utilizado mira. por personas celíacas. Tenemos el arroz, si es integral, pues mucho mejor por los nutrientes que trae y la fibra también para evitar el estreñimiento. Tenemos el maíz, entonces unos taquitos, pero con tortitas o tortillitas de maíz. Los tubérculos que pueden ser consumidos al natural o en pastelitos, tortillas, no sé cómo les digan en cada país, pero que puede ser, por ejemplo, hechos a base de papa, de yuca o de mandioca, de zanahoria blanca, también le llaman arracacha, de boñato o de camote, etcétera, y que pueden estos productos pues suplantar al pan y a todas las harinas a base de trigo normal. No sé si Bien. respondí tu pregunta o me fui. Sí, sí, la respondiste. Realmente siempre me preguntan qué alternativa hay, porque es lo que preguntan, ¿no? Yo suelo hacer, yo porque también tengo un problema de intolerancia más que la caseína, a la lactosa. Creo que también es por la edad, yo creo que ya me empieza. Bueno, lo cierto es que no tomo, sino tomo leche pero derivada de sin lactosa. Entonces, igual yo hago unas galletas sin harina o con harina de maíz, una cucharadita de maíz, las preparo con granola, la puedes poner con nueces porque ellos pueden comer nueces, salvo que tenga alguna alergia en particular,
Le coloco huevos, si no es alérgico al huevo, le puedes colocar 2 huevos, granola, hecha con harina, con hojuelas de maíz, ¿verdad? Uvas pasas, si no tiene ningún problema, y haces una mezcla, una cucharadita de maíz, 2 huevos, la mezcla de granola y la pones a hornear. No tiene trigo, o sea, hoy en día hay muchas alternativas sin trigo. El maíz es una alternativa muy buena, no solamente para hacer, bueno, por lo menos en Venezuela se hacen las arepas, las famosas arepas que son hechas con maíz. Pueden hacerse de diferentes formas, fritas, cocidas, hervidas, pueden hacerse al horno. Pueden haber, también está el casabe hecho con yuca, con mandioca. Hay muchas cosas que se preparan y hoy en día hay muchas alternativas, las mismas galletas de arroz. Antes, cuando yo comencé a trabajar en esto, pues mira, era como un poquito más, no había tanto, por suerte hoy en día en los súper hay los espacios libres de gluten. Ujú. Sabemos que de repente, si tú lo compras ya procesado, a lo mejor tal vez es una dieta costosa, pero lo puedes hacer en casa, ¿no? Dependiendo del país donde te encuentres, puedes utilizar plátano, puedes utilizar banana, zanahoria, mandioca, como lo dijo ella, que es la misma yuca, ocumo, que en Venezuela se llama ocumo, ustedes lo llaman camote. Pueden utilizar, hay harina de almendra, hay harina de arroz, Ujú. y todas estas harinas, con estas harinas, no solamente pueden hacer las tortas, pueden hacer galletas y pueden hacer hasta pan sin necesidad de utilizar trigo. La idea, como decía la licenciada, es ofrecerle alternativas, alternativas que tengan y con multicolores, porque sí está claro de que estos multicolores que tengan la comida dada por la misma, por lo menos si utilizas remolacha y la mezclas con zanahoria o la mezclas con harina, capaz que no le gusta la remolacha sola, porque a mí no me gusta, por lo menos, va. Pero si tú la mezclas y le pones, bien, es una alternativa y ahí le puedes estar dando como una dieta un poco más balanceada. Ahora, ya habíamos comentado de no usar edulcorante. Y entonces, si yo tengo que endulzar algo, ¿qué uso? Ok, gracias por la pregunta, porque justamente eso era lo que venía en mente a continuación. Claro, una de los primeros consejos, primero, es evitar todo tipo de bebidas que requieran ser endulzadas, tomando en cuenta que sea azúcar blanca, sea azúcar morena, se llame papelón, se llame panela, se llame miel de agave, se llame miel de abeja, cualquier dulce añadido a nuestra dieta, nadie lo necesita, no lo necesitamos, ¿sí? No quiero decir con esto que algunos de estos endulzantes, por ejemplo, como la miel de abeja, sea malo, no, tiene sus propiedades nutricionales, sí, pero que sean necesarios en nuestra dieta como tal, pues no. Ahora, por tema costumbre y por tema cultural, se añade siempre a las bebidas los endulzantes, que si no es azúcar, pues es algún edulcorante. Lo que yo recomiendo es que pueda ser utilizado no ningún tipo de edulcorante artificial, porque como ya mencioné, tiene algunos efectos negativos sobre nuestra salud, sino algún tipo de edulcorante natural, que puede ser la hoja de la stevia, Mm. y sacar el extracto de la stevia en una bolsita, en un frasco de vidrio con agua caliente. También se puede utilizar en algunos casos si es que cuando molesta a veces el sabor de la stevia por es un amarguito que tiene o que deja al final, pueden optar por el fruto del monje o el monk fruit, que se utiliza o se lo pueden encontrar en algunos supermercados y que tiene muy buena aceptación em, gastrointestinal sin efectos secundarios, inclusive mejor aceptación que la misma stevia. Ah, mira, yo ese fruto del monje no lo conseguí. No sé, no lo conozco. Utilizo la stevia, sí,
y le doy como alternativa que utilicen la stevia. Por ser natural, aquí la venden en hojas, yo la pongo a hervir y lo que queda, el concentradito, es lo que yo dejo. Y bueno, ¿ya? Eso es lo que utilizo y de verdad que es excelente. Y es una alternativa, ¿no? Es una alternativa. O sea, que igualito la stevia que viene en preparados de frasquitos que ya vienen industrializados en el súper, no es bueno consumirla. Es preferiblemente no consumir una stevia preelaborada. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucho tráfico de stevia, así como hay mucho tráfico del aceite de oliva extra virgen, que a veces nos dicen que es y que no es, o que es stevia, pero a la final en el etiquetado vemos que hay mezcla de otros edulcorantes artificiales y que realmente no es una stevia 100% natural. Entonces, es preferible tener la stevia en hoja y garantizarnos de que sí es stevia como tal. Bien, Ahora, ahora perdón, sí, dime. no. Me gustaría hablarles un poquito acerca del azúcar y de cómo este influye realmente en el sistema nervioso central. Y es que para la OMS, el azúcar, porque podríamos decirlo así, para evitar la depresión, para evitar ciertos estados de ánimo, pues necesitamos que el cuerpo secrete serotonina, oxitocina, las otras hormonas que son de la felicidad, endorfina, Dopamina, dopamina, ujú. exactamente, y que el azúcar puede producir dopamina, por ejemplo, que cuando estamos en el televisor y en las pantallas, y eso es otra cosa que también puede influir en la conducta de una persona con autismo, el estar demasiado tiempo frente a una pantalla de teléfono, una tablet, etcétera, también puede afectar. ¿Por qué? Porque en el cerebro este tipo de productos y así como el azúcar, ¿y por qué menciono esto? Porque algunas personas dicen que es mejor retirar el banano, el plátano seda, de la dieta porque tiene mucho azúcar. Y ahora la diferencia es mucha entre el dulce del plátano y el dulce del azúcar. Ambas se absorben y se metabolizan y el efecto en el cuerpo es totalmente distinto. Por ejemplo, a lo que iba con el azúcar y este tipo de incentivos que no son realmente sanos, pero que a la vez me puede dar una falsa em, efecto positivo en mi estado de ánimo por secretar dopamina y otras hormonas de la felicidad, es que cuando estos llegan al torrente sanguíneo y tienen efectos sobre el hipocampo y la parte prefrontal del cerebro, la que, la que por lo general controla todas nuestras acciones y es lo que hace que, por ejemplo, el azúcar, yo quiera volver a repetir esta acción y se vuelva cada vez adictivo. Es lo mismo que pasa con los productos industrializados y ultraprocesados. Yo pruebo una papita frita, pruebo un chocolate y no quiero uno, quiero dos, quiero tres y quiero más porque tiene este efecto adictivo, cosa que no pasa con el plátano o el dulce del plátano, por ejemplo. También se produce con esto pérdida de memoria y la muerte de neurotransmisores o de células cerebrales. También con esto, la inflamación general. Entonces, mi actitud va a cambiar con estos productos, evidentemente, porque tienen un impacto directo con la parte cerebral. Ah, Entonces, mira. esto también hay que tomar en cuenta. Muy interesante esa parte del azúcar, ¿no? Porque la gente come mucha, produce mucho azúcar. Con respecto a algo nombraste sobre el aceite de oliva extra virgen. ¿Qué recomiendas sobre todo? Porque a ellos hay que darle mucho omega 3 porque justamente traen deficiencia de omega 3 y el omega 6, ¿no? Pero básicamente el aceite de oliva trae omega y el omega que trae es omega 3. Y justamente es una manera de no solamente de dársela suplementada por vía externa, sino también a nivel de los alimentos.
¿Qué me dices tú sobre el omega? Sobre el aceite, perdón. Ya, el aceite de oliva extra virgen también hay que tener cuidado y revisar el etiquetado de que primero para ver que sea un verdadero aceite de oliva extra virgen debe tener fecha de caducidad. Bien, Sí, se puede hacer el examen de congelamiento, que más o menos un aceite extra virgen de verdad debería congelarse entre 1 a 2 horas a más tardar. Si después de esas 2 horas vemos que todavía sigue un poco aguadito, es porque posiblemente tenga mezcla de otros tipos de aceite. El mira, color del aceite es muy importante porque una oliva por lo general es verdosa, ¿no? Y hay aceites de oliva que más parece como color de orina, así como un amarillo fuerte. bien, Entonces, también nos fijamos por eso. El frasco debe ser de vidrio oscuro, aunque también em, hay algunas marcas que puedan estar traficando un aceite que no sea realmente de buena calidad tras estos frascos de vidrio oscuro, porque justamente uno no puede ver el color del aceite por dentro. claro, Sí, entonces, dentro de todas estas dietas, lo que se intenta es desinflamar al paciente y generar todo este tipo de hormonas que van a ayudar también con su actitud, a mejorar sus emociones, a mejorar sus actitudes y toda la parte psicológica del paciente. Entonces, entre ellos está el subir el omega 3 a través de un buen aceite de oliva extra virgen a través de los frutos secos, sean almendras, nueces, macadamias, semillas de girasol, que son también muy buenas, etcétera. También a través del aguacate, que es una excelente fuente excelente. de omega 3, Ujú. sí, y también a través de los aceites del coco. Como recomendación, yo no enviaría a ningún paciente con un aceite vegetal X, no porque el aceite vegetal como tal sea malo, sino por la cantidad de aditivos y de em, antioxidantes sintéticos que hoy en día se colocan y que también tienen altos riesgos para nuestra salud. Simplemente por eso. Entonces, para evitar este desbalance entre el omega 6 y el omega 3, que es lo que causa a la final la inflamación en el cuerpo, es evitar las frituras, evitar los apanados. Evitemos hacer la milanesa. Ay, Dios, acá en Uruguay es difícil. o, Es o, difícil. eh, en baja cantidad y con los productos que mejor. Ahora, yo no recomendaría calentar un aceite de oliva extra virgen y hay que ver también que este aceite de oliva extra virgen sea extraído en frío. En Así frío. también, exacto. Y preferiblemente solamente toleran bajas temperaturas al momento de calentar. Entonces, un aceite de Igual oliva extra virgen, el aceite de oliva no se debe utilizar para freír. Se debe correcto. utilizar solamente para condimentar, para aderezar, pero no para freír. Sí. Sí, así mismo. Y si queremos, por ejemplo, hacer algo a la plancha, algo que requiera nada más un poquito de grasa, como para que no se me pegue X tortilla, no se me pegue la carne o algo por el estilo, podemos utilizar un aceite de coco extra virgen, de igual manera extraído al frío, que este sí tolera las altas temperaturas. Ah, qué bueno. Ah, bueno, muy bueno, porque le está dando la alternativa para ellos para poder hacer algo. Y bueno, excelente, María, de verdad que muy bueno porque algo así como que cuando uno le dice a los pacientes, bueno, no puedes comer trigo, no puedes comer caseína, o sea que no como nada, porque para ellos es impresionante como que no como nada. No, 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 sí puedes comer. Ah, bueno, ¿y qué como? Entonces uno comienza a darle alternativas de cómo hacer un desayuno, de cómo hacer una colación, de cómo hacer un almuerzo, otra colación a media tarde y la comida antes de acostarse. Bueno, de más está decirte, María, que quedamos con muchas preguntas, me llegan muchas preguntas acá, pero bueno,
por nuestra red va a subirse la dirección de María y todo de la manera como se puedan comunicar con ella igualmente o a través de nosotros de NAE. Y bueno, muchísimas gracias. Te tenemos en lista porque sé que tienes el tiempo limitado y gracias por haber participado con nosotros. Prontito te vamos a volver a invitar no solamente para hablar sobre la nutrición, sino para hablar acerca de todo lo que viene ahorita en boga, sobre las dietas, lo que es la macrobiota, con los veganos, cómo hacemos con los pacientes cuando son veganos, cuando son que no, o con los que son vegetarianos, que bueno, que en dado caso ellos no comen ciertos alimentos porque tienen sus restricciones, ¿verdad? Entonces, bueno, no es que no se puedan comer, ya dimos algunas alternativas y explicamos el por qué, de dónde viene el concepto de la dieta libre de gluten y libre de caseína. Y de ahí, yo lo que siempre le digo a mis pacientes es primero descartar de que realmente esto no le esté produciendo daño, porque resulta que ellos sí producen a veces mucho daño. Y bueno, nosotros, yo hace mucho tiempo, cuando yo empecé a formarme, me decía a mí, como mi tutora, la doctora, que ya falleció, ella decía que cuando una de las maneras es que, bueno, si te comes un pedacito un día que vas a una fiesta, una torta, una cosa, como que no pasa nada, ¿no? Y en caso tal, ¿qué pensabas, qué piensas tú? Y con eso cerramos, de administrar, de administrar, de administrar bicarbonato. El bicarbonato puede ser utilizado como un medio para desintoxicar de manera rápida al organismo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy con llenura, algo me cayó mal y una pizquita, una cucharadita pequeña, dependiendo el tamaño de la persona y qué tan afectado se encuentra, pues me puede ayudar como laxante como tal. A su vez que mejora el pH en el que mi cuerpo se encuentra, ¿no? Entonces, como es un alcalino, viene a reducir la acidez en mi estómago, en mi organismo en general, y puede ayudar a contrarrestar quizás esa acidez que se produjo por estos alto consumo de algunos productos con mucho azúcar, con muchas grasas, como dicen en un pastel o algo en una fiesta. Ah, ok. Bueno, ella me decía lo mismo, ¿no? Estamos de acuerdo de justamente para desintoxicar. O sea, que más allá de todas las propiedades que tiene el bicarbonato, obviamente no es que le van a estar dando cada rato bicarbonato al niño o a la persona, pero sí una cucharadita no está mal. Bueno, Hay María, que tener Hay que dime. tener cuidado también con el bicarbonato. No todas las personas van a poder ingerir bicarbonato. Si es una persona con problemas gástricos y úlceras gástricas, entonces puede ser altamente riesgoso y podemos provocar que esa úlcera pues se reviente, ¿no? Entonces, Claro, hay que eso es saber verdad. cuándo. ¿Cuándo se tiene que administrar? Ciertamente, bueno, sí, entran como preguntas y preguntas y bueno, ciertamente a la licenciada después la vamos a volver a tener. Muchísimas gracias, María, excelente tu Muchísimas ponencia gracias, Ana, y también por la vamos a estar hablando. invitación. Muchísimas gracias a ti, Ana, por la invitación, por esta oportunidad. Espero que la información les haya servido y bueno, espero poderles acompañar en próximas oportunidades también. Claro que sí. El honor y el placer es mío. Bien, María, muchísimas gracias. Estamos hablando, bueno, nos despedimos con esta parte de nutrición. Vamos a seguir hablando de otros temas. Vamos a abordar la parte de psicopedagogía, vamos a abordar muchos otros temas. Prontito le llegaremos con otro. Semanalmente siempre vamos a estar subiendo temas de interés para todas las mamitas y los papitos con niños con capacidades diferentes. Bueno, María, gracias, un gran beso, beso por allá por el Ecuador. Yo cuando puedas iré a visitarlos.
Perfecto, aquí le espero. Muchísimas gracias. Besitos y abrazos también. Ok, gracias.